Nunca debieron existir. No así. No de ese tamaño. No con esa perfección. No con ese silencio previo que todavía hoy parece rodearlas. Porque incluso antes de sonar, estas campanas ya eran un problema para la realidad. Imagina estar de pie bajo una torre medieval. Miras hacia arriba y sabes, con una certeza física, casi incómoda, que lo que cuelga sobre tu cabeza no debería estar ahí. Decenas de toneladas de bronce suspendidas a una altura imposible, sostenidas por piedra, madera y hierro forjado por manos humanas, sin grúas modernas, sin acero industrial, sin cálculos asistidos por ordenador. Y aún así, allí están, no solo colgadas, afinadas, perfectas. Aquí es donde empieza la grieta, porque una campana no es un objeto simple, no es un bloque de metal que se golpea y suena. Es uno de los sistemas acústicos más complejos jamás creados por el ser humano. Cada milímetro de su forma determina cómo vibra. Cada curva, cada cambio de grosor, cada imperfección altera el sonido. Un error mínimo, un solo milímetro de más o de menos, basta para destruir la armonía. La campana puede sonar, pero no correctamente, no pura, no completa. Hoy, en el siglo XXI, con laboratorios metalúrgicos, simulaciones digitales, sensores láser y modelos matemáticos avanzados, las grandes fundiciones rara vez logran una campana perfecta al primer intento. Fallan, corrigen, vuelven a fundir, pierden toneladas de bronce antes de acercarse al resultado deseado. Eso es normal, eso es física. Y sin embargo, las crónicas antiguas cuentan otra historia. Una y otra vez aparece la misma frase, repetida con una tranquilidad inquietante. La campana fue fundida y colgada, y sonó perfecta, sin correcciones, sin segundas pruebas, sin errores registrados, como si el fracaso no existiera, como si el metal hubiera obedecido desde el primer momento. Pero el verdadero problema no es solo el sonido, es el peso. Levantar una campana de 10, 15 o 20 toneladas exige una logística que hoy nos obligaría a detener una ciudad entera. Y aún así, esas campanas fueron elevadas en épocas donde la rueda de madera era la tecnología punta. Se izaron dentro de torres estrechas, sin margen de error. Un fallo significaba muerte, destrucción, ruina económica. Y aún así, no hay relatos de catástrofes. No hay torres derrumbadas por campanas mal calculadas. No hay registros de intentos fallidos acumulándose en los archivos. Todo parece demasiado limpio. Y entonces está el sonido. Si alguna vez has estado cerca de una campana antigua cuando empieza a oscilar, sabes que no es solo un ruido fuerte. Se siente en el pecho, en el estómago, en los huesos. El aire parece volverse denso. El tiempo, por un instante, se ralentiza. No escuchas un solo tono, sino varios a la vez, organizados con una precisión que no debería surgir de un bloque de metal fundido a ojo. Los ingenieros modernos lo saben. Esa armonía no ocurre por accidente. Así que la pregunta deja de ser histórica y se vuelve incómodamente técnica. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo levantaron estos gigantes? ¿Cómo lograron esa precisión sin herramientas? ¿Cómo repitieron el mismo resultado, siglo tras siglo, en regiones distintas, sin comunicación moderna? ¿Y por qué, de pronto, dejaron de poder hacerlo? Antes de seguir, una cosa es importante. Si este tipo de historias te interesa, apoya el canal con un like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Las campanas estaban conectadas a lugares. Saber desde dónde escuchas hoy también importa, porque lo que viene después no habla solo del pasado, habla de algo que se perdió, y tal vez, de algo que nunca debió olvidarse. Para entender por qué estas campanas no deberían existir, hay que dejar por un momento la historia y entrar en la física, no en la versión simplificada que se enseña en la escuela, sino en la real, la incómoda, la que explica por qué casi todo falla
cuando se intenta fabricar algo perfecto. Una campana no vibra como una cuerda ni como una flauta. No tiene una sola frecuencia dominante. Cuando se la golpea, todo su cuerpo entra en movimiento al mismo tiempo. Cada zona vibra de forma distinta. El borde inferior, el hombro, la corona, el interior. Cada parte genera su propia frecuencia. Y todas esas frecuencias deben relacionarse entre sí con proporciones exactas para que el sonido sea estable y armónico. El problema es que esas proporciones no son intuitivas. El tono principal no depende solo del tamaño, depende del perfil, de una curva específica que no es un arco simple ni una parábola clásica. Es una curva compuesta, modificada por decenas de variables. El grosor cambia milímetro a milímetro, desde la boca hasta la parte superior. Si una zona es apenas más gruesa de lo debido, aparece una disonancia. Si es más delgada, surge un batido molesto que hace que el sonido tiemble. Hoy, para calcular esa curva, se usan modelos matemáticos complejos y simulaciones por ordenador. Se introducen miles de datos. Se prueba. Se corrige. Aún así, el metal se comporta de forma impredecible cuando se enfría. Se contrae. Se tensa. Aparecen microfracturas invisibles. La teoría nunca coincide al 100% con la realidad. Por eso, en las fundiciones modernas, el primer intento casi nunca es definitivo. Se funden modelos pequeños. Se miden. Se ajustan. Se vuelve a fundir. Y solo entonces, después de varios fallos, se arriesga el gran volumen de bronce. Incluso así, no hay garantías. A veces hay que mecanizar el interior, rebajar material, afinar la campana después del proceso, o desecharla por completo. Eso es lo normal. Ahora retrocede 400, 500, 600 años. No hay sensores. No hay ecuaciones diferenciales aplicadas al diseño acústico. No hay forma de medir frecuencias con precisión. No hay acero homogéneo, ni control industrial de aleaciones. La temperatura del metal se estima por el color. La composición se basa en recetas transmitidas oralmente. El molde se hace con arcilla, ceniza y paja, materiales que se agrietan, se deforman, se mueven. Y aún así, las crónicas dicen que funcionó. No una vez. Decenas. Cientos. Aquí aparece la contradicción central. Cuanto más entendemos la física del sonido y del metal, más imposible parece el resultado histórico. No menos. Más. Porque no se trata solo de que lograran algo parecido. Se trata de que lograron exactamente lo que hoy se busca con tecnología avanzada. Un espectro armónico limpio. Un tono fundamental estable. Obertón superior afinado. Decaimiento sonoro controlado. Nada de eso ocurre por azar. La experiencia artesanal puede explicar mejoras progresivas. Puede explicar intuición. Puede explicar soluciones ingeniosas. Pero no explica la repetición sistemática de la perfección, sin errores documentados. Y hay otro detalle que rara vez se menciona. El tamaño lo cambia todo. Una campana pequeña puede tolerar ciertos errores. Una grande no. Cuanto mayor es la masa, más energía almacena. Más violentas son las tensiones internas durante el enfriamiento. Una campana de 20 toneladas es, desde el punto de vista físico, un experimento extremo. El margen de error es casi nulo. Eso significa que el método debía ser extraordinariamente preciso, o completamente distinto. Aquí es donde muchos historiadores se detienen. Dicen que no sabemos exactamente cómo lo hacían, pero que lo hacían. Y siguen adelante. Pero esa respuesta no resuelve nada, porque si no sabemos cómo lo hacían, tampoco sabemos si realmente lo hacían como creemos. Tal vez la pregunta correcta no sea cómo fundían las campanas, sino qué eran realmente esas campanas antes de ser colgadas en las torres. Esa duda abre una puerta peligrosa.
Una puerta que conduce a grietas extrañas en el metal, a superficies interiores inexplicablemente lisas, a registros ambiguos que hablan de campanas instaladas, no fabricadas, a patrones que empiezan a repetirse cuando se comparan campanas de países distintos, épocas distintas, culturas distintas. Y una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Porque si la física dice que algo no debería funcionar, y aún así funcionó durante siglos, entonces, el problema no es la historia. El problema es nuestra comprensión de lo que realmente estaba ocurriendo. Hay una campana que nunca sonó, y precisamente por eso es una de las más importantes. En Moscú, al pie del Kremlin, descansa un coloso de bronce de más de 200 toneladas. La llaman la campana del zar. Todos conocen la historia oficial. El mayor intento jamás realizado. El orgullo de una nación. Un fracaso trágico provocado por un incendio. Una campana rota antes de nacer. Un símbolo de ambición desmedida. Pero esa versión omite lo esencial. Porque cuando algo falla, la forma del fallo lo dice todo. La campana fue fundida en 1735. Para ello se excavó una fosa colosal, profunda como un edificio de varios pisos. Durante más de un día, el bronce fundido fluyó desde varios hornos hacia el molde. El calor era tan intenso que la tierra se agrietaba. Luego vino el incendio. La estructura de madera ardió. El agua lanzada para apagar el fuego cayó sobre el metal todavía caliente. Choque térmico. Catástrofe. Hasta ahí, todo parece coherente. Pero observa la campana con atención. Un fragmento de 11 toneladas se desprendió de su cuerpo. 11 toneladas. No un trozo irregular. No una grieta desordenada. Un bloque limpio, separado por una fractura casi recta. Demasiado recta. Demasiado uniforme. Los ingenieros saben cómo se comporta el metal cuando se rompe por estrés térmico. Las fracturas siguen trayectorias caóticas. Se ramifican. Buscan puntos débiles en la estructura cristalina. No dibujan líneas claras. No parecen cortes. Aquí, en cambio, la superficie del desprendimiento es sorprendentemente lisa. No rugosa. No desgarrada. Lisa. Como si ese fragmento nunca hubiera estado completamente integrado. Ese detalle rara vez aparece en los folletos turísticos. Porque plantea una pregunta incómoda. ¿Y si la campana no se rompió como se supone que debía romperse? Aún más inquietante es lo que ocurre cuando se comparan otros casos. No tan grandes, no tan famosos. Campanas europeas de 10, 15, 20 toneladas. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra. Todas fundidas entre los siglos XV y XVIII. Todas con historias similares. Primer intento exitoso. Sonido perfecto. Bendición religiosa. Ninguna mención a errores previos. Eso ya sería extraño. Pero entonces aparecen las excepciones. Campanas que fallan. Y cuando fallan, fallan de manera parecida. Grietas limpias. Separaciones extrañas. Zonas del metal que parecen no haber compartido la misma historia térmica que el resto. Los expertos suelen decir que es casualidad, que cada caso es único, que el metal es impredecible. Sin embargo, la imprevisibilidad no produce patrones. Y aquí hay uno. El siguiente detalle es todavía más desconcertante. Cuando una campana se funde en un molde tradicional, la superficie interior queda rugosa. Arena. Arcilla. Imperfecciones inevitables. Esa es la huella del proceso. Es normal, esperable. Pero en algunas campanas antiguas, el interior es sorprendentemente suave. No pulido a espejo, pero regular, continuo. Como si el metal hubiera tomado forma sin necesidad de un molde granular. Eso no tiene sentido desde el punto de vista clásico. Nadie se toma el trabajo de pulir el interior de una campana de 20 toneladas. No se ve. No mejora el sonido de forma significativa. No tiene utilidad práctica. Y sin embargo, ahí está.
Cuando se suman todos estos detalles, fracturas limpias, superficies internas anómalas, ausencia de registros de errores, empieza a surgir una posibilidad que nadie quiere formular en voz alta. Tal vez algunas de estas campanas no fueron realmente fundidas como creemos. Tal vez el proceso no siempre fue un vertido caótico de metal líquido en un molde de barro. Tal vez hubo otra forma de dar forma al bronce. Una forma que permitía controlar la estructura interna, la tensión, la resonancia. Una tecnología que no encaja en la línea evolutiva clásica. Y si esa tecnología existió, aunque fuera parcialmente, aunque fuera mal comprendida, incluso por quienes la usaban, entonces la campana del zar deja de ser un simple fracaso. Se convierte en una pista de que algo se intentó escalar más allá de lo permitido, algo que funcionaba en tamaños menores, pero que colapsó al llevarlo al extremo. No por incompetencia, sino por límites físicos aún desconocidos. La campana rota no sería una prueba de ignorancia. Sería una prueba de que estaban jugando con algo real. Algo que entendían lo suficiente como para repetirlo, pero no lo suficiente como para dominarlo por completo. Y eso cambia toda la historia. Cuando se observa una campana aislada, es fácil aceptar una explicación cómoda. Un maestro excepcional. Un golpe de suerte. Un caso único. Pero el problema comienza cuando se dejan de mirar campanas individuales y se empieza a mirar el mapa. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia. Siglos distintos, reinos enfrentados, idiomas distintos, tradiciones distintas. Y aún así, el mismo resultado. Campanas enormes, fundidas entre los siglos XV y XVIII, que suenan con una pureza que hoy cuesta reproducir. Campanas que, según los registros, fueron logradas al primer intento. Sin pruebas previas, sin moldes descartados, sin toneladas de bronce desperdiciado. Eso ya no es casualidad. Es repetición. En Colonia, una campana de más de 20 toneladas cuelga desde hace siglos. En Erfurt, otra, ligeramente menor, es considerada una de las más bellas acústicamente del mundo. En París, en Londres, en Viena, aparecen los mismos relatos. El maestro llega, se prepara el proceso, se funde la campana, se cuelga, suena. Fin de la historia. Lo que no aparece en ninguna parte es el proceso de aprendizaje. En cualquier disciplina compleja, el error deja rastro. Bocetos fallidos, versiones intermedias, objetos descartados. En la escultura, en la arquitectura, en la relojería, en la navegación. Siempre hay una evolución visible, una curva de mejora. Aquí no. No hay campanas casi buenas. No hay ejemplos documentados de intentos que salieron mal antes de alcanzar la perfección. No hay cementerios de campanas defectuosas enterradas junto a las catedrales. No hay talleres llenos de piezas rechazadas. Es como si el conocimiento hubiera llegado completo y luego se hubiera ido. Y hay algo aún más extraño. Cuando se comparan los perfiles de estas campanas, su forma exacta, no solo su tamaño, aparecen similitudes que no deberían existir. Curvas casi idénticas en regiones separadas por cientos de kilómetros. Proporciones repetidas. Relaciones constantes entre diámetro, altura y grosor. No son copias exactas, pero siguen la misma lógica geométrica. Eso implica transmisión de información. ¿Pero cómo? En una época sin planos estandarizados, sin publicaciones técnicas, sin redes de comunicación rápidas, sin academias científicas compartiendo datos. La única forma de lograr esa coherencia sería mediante un conocimiento muy estable, o mediante un objeto de referencia común. Y entonces surge una hipótesis inquietante. ¿Y si los maestros no estaban inventando la forma, sino reproduciéndola? ¿Y si no estaban descubriendo el perfil correcto por ensayo y error, sino copiándolo de algo que ya existía?
Esto explicaría por qué el resultado es tan consistente. ¿Por qué no hay errores intermedios? ¿Por qué no hay evolución gradual? ¿Por qué no hay proceso creativo en el sentido moderno? Hay reproducción, como si alguien estuviera siguiendo una plantilla, no necesariamente un plano en papel. Tal vez algo más tangible, algo físico. La idea parece absurda, hasta que se examinan ciertos documentos con más cuidado. En algunos registros antiguos, no se dice que una campana fue fundida. Se dice que fue instalada, o colocada, o incluso levantada. Palabras ambiguas, que más tarde fueron interpretadas como sinónimos de fabricación, pero no lo son. Instalar no es crear, colocar no es fundir. Y cuando estas palabras aparecen una y otra vez, en contextos distintos, dejan de ser un error de traducción. Se convierten en una pista. Si algunas campanas no fueron creadas desde cero, sino recuperadas, restauradas o adaptadas, eso explicaría muchas anomalías. Superficies internas lisas, composiciones metálicas extrañas, ausencia de registros de fundición detallados, y también explicaría algo más inquietante. ¿Por qué, cuando el conocimiento se perdió, no pudo ser reconstruido? Si los maestros no entendían completamente el origen de lo que trabajaban, si solo sabían cómo adaptarlo a un contexto religioso o urbano, entonces, cuando esa fuente desapareció, todo el sistema colapsó. No porque faltara talento, sino porque faltaba el punto de partida. La historia oficial habla de progreso continuo, de artesanos cada vez más hábiles, de técnicas que se perfeccionan con el tiempo. Pero las campanas cuentan otra historia. Una historia donde la perfección aparece de golpe. Se mantiene durante siglos y luego desaparece. Y cuando eso ocurre en ciencia, en tecnología o en arte, no se llama evolución. Se llama pérdida. Durante mucho tiempo, la explicación más aceptada fue sencilla y tranquilizadora. Experiencia. Generaciones de fundidores transmitiendo su saber. Aprendices observando a maestros. Pequeños ajustes acumulados durante siglos hasta alcanzar la excelencia. Suena lógico, pero no encaja. La experiencia mejora procesos gradualmente, reduce errores, aumenta la consistencia, pero no elimina el azar, no anula la física, no convierte un primer intento en perfección sistemática, especialmente cuando se trabaja con sistemas caóticos como el metal fundido y la acústica compleja. Un artesano aprende fallando. Eso deja huellas. Y aquí no hay huellas. Si la maestría fuera la explicación real, esperaríamos ver una progresión histórica clara. Campanas antiguas rudimentarias, luego mejores, luego casi perfectas, y finalmente, las obras maestras. Pero cuando se estudian las fechas, ocurre lo contrario. Algunas de las campanas más antiguas son también las más precisas. No hay una línea ascendente, hay una meseta, seguida de una caída. Eso no es aprendizaje acumulativo, es otra cosa. Además, la experiencia no explica por qué el conocimiento se perdió casi por completo. Los oficios tradicionales suelen degradarse lentamente, no desaparecer de forma abrupta. Siempre quedan técnicas residuales, versiones imperfectas, fragmentos del método original. Pero en el caso de las grandes campanas, la pérdida fue brusca. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los resultados empeoran de forma notable. Los fundidores siguen existiendo. Las herramientas mejoran. La metalurgia avanza. Y aún así, las campanas ya no suenan igual. Los registros empiezan a hablar de problemas, de afinaciones corregidas, de fallos aceptables. La perfección deja de ser normal. Si el secreto fuera simplemente experiencia, debería haberse conservado, incluso mejorado con nuevas herramientas. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más moderna se volvió la tecnología, menos se pudo reproducir el resultado antiguo. Eso es una señal de alarma. En ciencia,
Cuando una técnica se pierde a pesar del avance general del conocimiento, suele significar que no estaba completamente comprendida, que se usaba sin entender su fundamento real, como una receta seguida al pie de la letra, sin saber por qué funciona. Cuando se pierde la receta, no hay forma de reconstruirla desde cero. Y aquí aparece otro detalle inquietante. Muchos de los grandes maestros campaneros no dejaron escuela, no dejaron tratados técnicos, no escribieron manuales detallados. Algunos aparecen en los registros durante unos pocos años, producen una obra extraordinaria y luego desaparecen. No hay continuidad familiar clara. No hay dinastías sólidas que expliquen la transmisión completa del conocimiento. Eso no es normal para un oficio rentable y prestigioso. Si realmente dominaban una técnica superior, ¿por qué no protegerla, enseñarla, explotarla durante generaciones? ¿Por qué no hay talleres llenos de descendientes directos perfeccionando el método? La respuesta oficial suele ser vaga: guerras, crisis, cambios sociales. Pero esas explicaciones no bastan para justificar una desaparición tan limpia. Empieza a parecer más plausible que esos maestros no fueran inventores, sino operadores. Personas que sabían usar algo, pero no crearlo desde sus principios. Personas que trabajaban con un legado técnico previo, heredado de otra época, otra lógica. Y cuando ese legado se agotó, cuando las piezas disponibles se rompieron, se perdieron o se reutilizaron, el conocimiento práctico dejó de servir. Es como saber conducir un vehículo sin saber fabricarlo. Mientras el vehículo existe, todo funciona. Cuando se estropea, el saber se vuelve inútil. Esto también explicaría por qué las campanas más perfectas no se concentran al final de la cronología, sino dispersas, como si se estuvieran reutilizando recursos finitos, objetos, materiales o técnicas que no podían reproducirse indefinidamente. Y cuando esos recursos se agotaron, solo quedó la imitación. A partir de ese momento, los fundidores hicieron lo que pudieron. Ajustaron, midieron, mejoraron dentro de los límites conocidos, pero ya no estaban recreando el sistema original. Estaban fabricando copias funcionales, no equivalentes. Campanas que sonaban, pero no como antes. La historia tradicional presenta esto como un simple problema técnico, pero cada vez resulta más difícil ignorar la posibilidad de que no se perdió una habilidad, sino una tecnología entera. Si realmente estas campanas fueran el resultado de un proceso de fundición tradicional, deberían mostrar sus cicatrices. Todo proceso deja huellas, especialmente uno tan brutal como verter toneladas de metal líquido en un molde de barro. Pero muchas campanas antiguas no las tienen. Cuando los investigadores comenzaron a examinar el interior de algunas de las campanas más antiguas, no con fines turísticos, sino técnicos, encontraron algo que no encajaba. La superficie interna no era irregular. No estaba marcada por arena, paja o arcilla. No mostraba el patrón típico de un molde desechable. Era continua, uniforme, demasiado regular. No pulida de forma evidente, pero claramente no cruda. Esto plantea un problema inmediato. El interior de una campana no se ve, no se muestra, no se toca. No aporta prestigio ni valor simbólico. Pulirlo sería un trabajo agotador, peligroso y completamente inútil desde el punto de vista funcional. Nadie haría eso sin una razón. Además, pulir el interior de una campana de varias toneladas no es trivial. Exige herramientas, tiempo y acceso físico, y aún así, no explicaría la uniformidad observada en algunas piezas. No parece el resultado de un trabajo posterior. Parece el resultado de cómo el metal tomó forma desde el principio, como si no hubiera estado en contacto con un molde granular. Eso contradice todo el método clásico, y no es el único detalle incómodo. En muchas campanas antiguas, las inscripciones, fechas, nombres de santos, dedicatorias, no forman parte del metal fundido.
No están integradas en la estructura. Fueron grabadas después, cuando la campana ya estaba sólida. Esto es extraño. En la fundición tradicional, las inscripciones se incorporan al molde antes del vertido. Es más fácil, más limpio, más lógico. Grabar a posteriori es mucho más costoso y arriesgado. El bronce es duro. Un error no se puede corregir. Entonces, ¿por qué hacerlo así? La explicación más simple es también la más perturbadora. Porque la campana no tenía inscripciones cuando se obtuvo. Porque primero existía el objeto. Y después se le asignó una historia. Un nombre. Una fecha. Un origen. Como si alguien hubiera decidido, tiempo después, a qué pertenecía. Cuando se cruzan estos datos con documentos ambiguos, aquellos que hablan de campanas halladas, recuperadas o levantadas, la imagen empieza a cambiar. Ya no parece un proceso de fabricación estándar, repetido durante siglos. Empieza a aparecer una operación de adaptación. Objetos preexistentes, integrados en el marco cultural y religioso de la época. Bendecidos, renombrados, reinterpretados. Eso explicaría por qué algunas campanas presentan composiciones metálicas, inconsistentes con las recetas locales. ¿Por qué aparecen trazas de metales poco comunes? Porque el sonido no encaja con la geometría esperada. Y sobre todo, explicaría por qué el conocimiento no podía reproducirse desde cero. Porque no se trataba de saber cómo hacerlas, se trataba de saber qué hacer con ellas. Si esta hipótesis es correcta, entonces la Edad Media y la Edad Moderna no fueron tanto una era de creación como de reutilización. Una época en la que restos de una tecnología anterior fueron reinterpretados bajo nuevas creencias, no por engaño necesariamente, sino por desconocimiento. Quienes colgaron estas campanas quizá no entendían su función original. Solo sabían que eran poderosas, que sonaban de una forma distinta, que imponían respeto. Y en una sociedad profundamente religiosa, la explicación más inmediata fue divina. Pero la materia no es divina. La materia obedece leyes, y cuando un objeto las cumple con demasiada precisión, hay que preguntarse quién las conocía primero. Antes de que hubiera nombres, antes de que hubiera inscripciones, antes de que hubiera campanarios. Y esa pregunta nos lleva inevitablemente a algo más inquietante todavía. Porque cuando estas campanas se comparan entre sí, no por su aspecto, sino por su ubicación, aparece un patrón que no tiene nada que ver con la religión. Un patrón geométrico. Cuando alguien decidió trazar las campanas sobre un mapa, no buscaba misterio, buscaba contexto. Pero lo que apareció no fue contexto histórico, sino estructura. Las grandes campanas no están distribuidas al azar. No siguen solo rutas comerciales. No se concentran únicamente en capitales políticas. No obedecen una lógica puramente religiosa. Cuando se marcan únicamente las campanas de gran tamaño, las que superan cierto umbral de masa y calidad acústica, empiezan a aparecer distancias repetidas, no exactas al metro, no perfectamente regulares, pero lo suficientemente cercanas como para no ser ignoradas. 144 kilómetros, 230 y tantos, casi 380. Números que, por separado, no dicen nada, pero cuando se comparan entre sí, forman una secuencia reconocible, una relación matemática que aparece una y otra vez en la naturaleza, en espirales, en crecimiento orgánico, en sistemas que se organizan solos. No es un patrón arquitectónico, es un patrón estructural. Y aquí ocurre algo importante. Ese tipo de relaciones no surge por estética, surge por funcionalidad. Cuando un sistema necesita estabilidad, resonancia o transmisión eficiente, la geometría deja de ser decorativa y se vuelve necesaria. Las campanas empiezan a comportarse, en el mapa, no como edificios, sino como nodos, puntos de una red. Esto cambia por completo la interpretación. Una campana aislada es un instrumento.
Muchas campanas organizadas matemáticamente son otra cosa. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué tipo de red puede formarse con objetos diseñados para vibrar, hechos de metal, elevados en torres altas, rodeados de aire, colocados sobre piedra y a menudo cerca de agua? Desde el punto de vista físico, la respuesta es inquietantemente clara. Una red de resonancia. El sonido no es solo algo que se oye, es energía mecánica que se propaga en un medio. El aire es un medio. La piedra también. El suelo. El agua. Incluso estructuras enteras pueden acoplarse a vibraciones si la frecuencia es adecuada. Eso no es teoría alternativa. Es ingeniería básica. Si dos objetos tienen frecuencias compatibles, pueden influirse sin contacto directo. No necesitan tocarse. Solo necesitan estar afinados de forma coherente. Eso es resonancia. Ahora imagina decenas de campanas afinadas, no de forma arbitraria, sino siguiendo relaciones armónicas. Imagina que se activan de manera regular, en momentos concretos del día. Imagina que no funcionan como solistas, sino como parte de un conjunto. Ya no hablamos de música, hablamos de sincronización. Y aquí aparece un detalle histórico que rara vez se analiza con rigor. Durante siglos, las campanas de regiones enteras sonaban al mismo tiempo. No aproximadamente. No, más o menos. Al mismo tiempo. Mediodía. Amanecer. Anochecer. Ritmos compartidos entre ciudades separadas por decenas o cientos de kilómetros. ¿Cómo se sincronizaban? No había relojes precisos. No había comunicación instantánea. Las variaciones solares locales hacían que el mediodía real no coincidiera exactamente entre ciudades, y aún así, los registros hablan de tañidos coordinados. Esto solo tiene sentido si el tiempo no era la única variable importante. Si lo importante no era el momento exacto, sino la frecuencia compartida. En un sistema resonante, el tiempo puede ajustarse solo. Los osciladores acoplados tienden a sincronizarse, no por orden externa, sino por interacción mutua. Es un fenómeno bien conocido en física, y ocurre incluso cuando los elementos están separados. Eso significa que, si las campanas formaban una red resonante, no necesitaban una coordinación central estricta. El propio sistema se alineaba. La campana no era solo emisora, también era receptora. No escuchaba con oídos, sino con metal. Y si eso es cierto, entonces el mapa de campanas no es un mapa religioso. Es un diagrama técnico, una infraestructura distribuida, diseñada para algo que no aparece en los libros de historia, algo que no se enseñaba, algo que se usaba. Y una vez que aceptas esa posibilidad, la siguiente pregunta deja de ser si existió una red. La pregunta pasa a ser otra, mucho más incómoda. ¿Para qué servía? Si las campanas formaban una red, entonces su función no podía limitarse a llamar a la gente. El sonido viaja, sí, pero se disipa rápido. Una campana no puede transmitir mensajes complejos a cientos de kilómetros solo con aire. Eso sería absurdo, a menos que el sonido no fuera el objetivo final. En física, el sonido es una forma de energía organizada. Vibración. Y toda vibración, si encuentra el medio adecuado, puede transformarse en otra cosa. Presión. Movimiento. Incluso electricidad, bajo ciertas condiciones. El bronce es especialmente interesante en ese sentido. No solo porque suena bien, sino porque responde de manera muy estable a la vibración. Cuando oscila, no lo hace de forma caótica. Mantiene patrones. Ritmos internos. Eso lo convierte en algo más que un instrumento musical. Lo convierte en un oscilador. Y un oscilador, cuando se coloca dentro de un sistema más grande, puede hacer dos cosas: estabilizarlo o alterarlo. Observa cómo están construidos los campanarios. No son simples torres decorativas, son estructuras altas, abiertas en la parte superior, diseñadas para permitir que la campana se mueva libremente, rodeadas de aire, elevadas sobre piedra maciza.
muchas veces conectadas a cimientos que alcanzan capas profundas del suelo, a menudo cerca de corrientes de agua subterránea. Desde el punto de vista de la ingeniería moderna, eso es una configuración ideal para acoplar vibración con el entorno. El sonido no solo sale hacia afuera. Parte de la energía se transmite hacia abajo, a la estructura, al suelo, al agua. Y cuando muchas campanas hacen eso de manera coordinada, el efecto no se suma linealmente. Se amplifica por resonancia. No hablamos de un ruido fuerte. Hablamos de una influencia constante, repetitiva, rítmica, algo que actúa a largo plazo. Aquí es donde el concepto empieza a incomodar, porque un sistema así no sirve para comunicar palabras, sirve para sincronizar, para imponer ritmo, para crear coherencia entre puntos distantes, sin necesidad de contacto directo. Exactamente lo que hace un metrónomo en una orquesta, o un generador de frecuencia en un sistema eléctrico. Y si se observa el calendario de tañidos antiguos, el patrón se vuelve aún más evidente. Amanecer, mediodía, atardecer, medianoche. No son momentos religiosos al azar, son puntos de transición energética del día, cambios de temperatura, cambios de presión atmosférica, cambios en la actividad humana y animal, momentos en los que el entorno es más sensible a la sincronización. El sistema no necesitaba funcionar todo el tiempo, solo necesitaba marcar el ritmo, como si alguien hubiera entendido que el mundo no es estable por sí solo, que necesita ser afinado, ajustado, recalibrado. Y las campanas cumplían esa función. No como un acto consciente para la población. Nadie tenía que creer en ello. La vibración no pide permiso. Actúa igual, creas en ella o no. Esto explicaría por qué el sistema pudo existir durante siglos sin ser cuestionado. No hacía falta entenderlo, solo mantenerlo en funcionamiento. Pero también explica algo mucho más oscuro. Un sistema capaz de sincronizar. También puede desincronizar. Basta con alterar la frecuencia, cambiar el ritmo, romper la armonía. En ese momento, la red deja de estabilizar y empieza a generar tensión, inquietud, desorden, no de forma visible, de forma sutil, fisiológica, psicológica. Y aquí, por primera vez, aparece una razón real para el silencio posterior. Si alguien comprendió lo que este sistema hacía, o peor aún, aprendió a usarlo de forma incorrecta, entonces las campanas dejaron de ser un simple legado incómodo del pasado. Se convirtieron en un riesgo imposible de controlar en manos equivocadas, un riesgo que no se combate con argumentos, sino con desaparición. Y eso nos lleva inevitablemente al momento en que la red empezó a apagarse. No de golpe, no de forma visible, sino campana por campana, nodo por nodo, hasta que el ritmo se perdió. El silencio no llegó de repente. Eso es lo más inquietante. No hubo un decreto universal. No hubo un momento claro en el que alguien dijera, apaguen las campanas. Lo que hubo fue algo mucho más eficaz. Fragmentación. Pérdida progresiva. Justificaciones distintas para el mismo resultado. Finales del siglo XVIII. Europa entra en convulsión. En Francia, la revolución declara a las campanas símbolos del viejo orden. Se confiscan, se bajan de las torres, oficialmente, para fundirlas y convertirlas en cañones. La explicación parece lógica. El bronce es valioso, la guerra lo necesita, pero los números no cuadran. Decenas de miles de campanas desaparecen, miles de toneladas de metal. Y, sin embargo, el número de cañones producidos es ridículamente bajo en comparación. No hay registros de grandes reservas de bronce, no hay almacenes, no hay restos. El metal simplemente deja de estar. En Alemania no es la revolución, sino la secularización. Monasterios cerrados, iglesias desmanteladas, campanas retiradas por razones administrativas. En Rusia, guerras, incendios, reformas. En España, confiscaciones. En Italia,
reorganización eclesiástica, diferentes excusas, mismo efecto. Y hay un patrón aún más preciso. No se retiraron todas las campanas, se retiraron las grandes, las antiguas, las mejor afinadas, las pequeñas, las más nuevas, las imperfectas. Permanecieron. Eso no es eficiencia económica, eso es selección. Si el objetivo fuera solo obtener metal, las campanas más fáciles de transportar habrían sido las primeras. Pero no fue así. Se desmontaron estructuras complejas para bajar piezas enormes, mientras se dejaban otras de menor valor, como si alguien supiera exactamente qué nodos eran críticos. Después vino el siguiente paso: la sustitución. Las campanas que desaparecieron fueron reemplazadas, lentamente, por otras nuevas, fundidas con métodos más modernos, más controlados, más industriales. Sonaban bien, cumplían su función religiosa, pero no encajaban con las antiguas, no en tamaño, no en afinación, no en relación armónica. La red no fue destruida, fue degradada, como un sistema al que se le quitan piezas clave hasta que deja de funcionar, aunque externamente parezca intacto. Y mientras eso ocurría, algo más se desvanecía. Los talleres antiguos cerraban, las familias de fundidores desaparecían de los registros. Los maestros dejaban de aparecer, oficialmente por falta de demanda. Pero la demanda seguía existiendo. Las campanas seguían siendo necesarias. Lo que desapareció no fue el mercado, fue la capacidad. Y esa es la diferencia fundamental. Cuando una tecnología se vuelve obsoleta, es reemplazada por algo mejor. Cuando una tecnología desaparece sin reemplazo real, es porque fue retirada. No por accidente, por decisión. A principios del siglo XIX, el sistema ya estaba muerto. Las campanas seguían sonando, pero ya no hablaban entre sí. Cada una era un objeto aislado, un símbolo, un recuerdo. El ritmo común se perdió, y con él, algo más difícil de medir. Las crónicas médicas de la época empiezan a llenarse de palabras nuevas: nerviosismo, insomnio, histeria, melancolía, trastornos inexplicables. No de golpe, gradualmente. Como si el entorno hubiera cambiado de una forma sutil, pero profunda. La gente ya no dormía igual, no reaccionaba igual, no se sentía igual. Los médicos buscaban causas en el cuerpo, los filósofos en la mente. Nadie miró al entorno, nadie miró al silencio. Porque cuando un sistema funciona durante siglos, se vuelve invisible. Y cuando desaparece, nadie recuerda que estaba ahí. Solo recuerdan que algo ya no encaja. Y eso nos lleva a la última pregunta. Si el sistema fue desmontado, si el conocimiento fue eliminado, si las campanas fueron silenciadas de forma selectiva, entonces no fue por superstición, no fue por ignorancia, fue porque alguien entendía exactamente lo que hacía y temía que siguiera haciéndolo. Cuando el ritmo común se perdió, nadie anunció el cambio. No hubo un antes y un después claramente marcados. El mundo siguió girando. Las ciudades crecieron. La ciencia avanzó. Las fábricas rugieron. Pero algo fundamental dejó de estar alineado. No fue un colapso. Fue una deriva. Las campanas seguían allí, colgadas en lo alto de las torres, visibles, fotografiables, audibles en ocasiones especiales. Pero ya no formaban parte de nada más grande. Eran piezas sueltas de una maquinaria que había dejado de existir. Y cuando un sistema de sincronización desaparece, los efectos no son inmediatos, son acumulativos. Primero se pierde la coherencia, luego la estabilidad. Las sociedades del siglo XIX se volvieron más nerviosas, más fragmentadas, más aceleradas. El tiempo empezó a sentirse distinto, ya no marcado por ciclos naturales compartidos, sino por horarios artificiales, relojes mecánicos, sirenas de fábricas. El día dejó de tener un pulso común. Cada lugar, cada persona,
empezó a moverse a su propio ritmo. Eso se llamó progreso. Pero el cuerpo humano no evolucionó al mismo ritmo que la tecnología. Seguía respondiendo a ciclos, a vibraciones, a regularidades invisibles, y sin un entorno que las sostuviera, esas regularidades internas comenzaron a desajustarse. El sueño se volvió superficial, la atención se fragmentó, la ansiedad dejó de ser excepcional y se volvió normal, no como una enfermedad individual, sino como un estado colectivo. Las campanas antiguas, cuando sonaban juntas, imponían una cadencia lenta, profunda. No excitaban, regulaban. Hoy, el entorno hace lo contrario. Todo vibra demasiado rápido, demasiado alto, demasiado caóticamente. El sistema antiguo no fue reemplazado por uno mejor. Fue reemplazado por ruido. Y en ese ruido, la humanidad aprendió a sobrevivir, pero no a equilibrarse. Aquí aparece una idea incómoda. Quizá el sistema no fue destruido porque fuera inútil o primitivo, sino porque era incompatible con el nuevo mundo que se estaba construyendo. Un mundo basado en velocidad, producción constante, estímulo permanente. Un mundo que no podía permitirse un pulso común que calmara, que alineara, que hiciera a las personas menos manipulables. Un sistema de resonancia estabiliza, y un sistema estable no es fácil de dirigir. Por eso no se borraron los símbolos. Se borró la función. Las campanas se conservaron como tradición, como herencia cultural, como folclore. Pero se les arrancó el contexto técnico que las hacía peligrosas. Hoy, cuando una campana antigua suena, nadie escucha lo que realmente ocurre. Se oye el volumen, la solemnidad, la emoción. Pero no se percibe el efecto profundo, porque ya no hay red que lo sostenga, que lo amplifique, que lo devuelva. Es como encender un transmisor sin receptores, y aún así, algo permanece. A veces, personas sensibles describen sensaciones extrañas cerca de campanas antiguas. Mareo leve, calma repentina, presión en el pecho. No es sugestión, es residuo. Un eco débil de una función mayor. La tecnología no siempre desaparece por completo. A veces queda dormida, esperando las condiciones adecuadas, esperando que alguien deje de mirar las campanas como símbolos y empiece a verlas como lo que realmente fueron, componentes de un sistema. Y eso nos lleva al último punto, porque si algo puede ser desmontado, también puede, en teoría, volver a ensamblarse. La pregunta final no es si el sistema puede volver a existir. La pregunta es, si alguna vez dejó de existir por completo, porque una red no desaparece solo porque se rompan algunos nodos. Mientras queden elementos capaces de responder, el sistema permanece latente, dormido, incompleto, pero no muerto. Las campanas antiguas siguen colgadas. No todas, no las suficientes, pero algunas, aisladas, desconectadas, fuera de sincronía, como órganos sin cuerpo, como neuronas sin red, y aún así, siguen vibrando. No cuando alguien las golpea. Eso es lo visible. Vibran cuando nadie las toca. Ingenieros modernos lo han medido. Vibraciones de baja frecuencia, infrasónicas. Demasiado lentas para el oído humano, demasiado débiles para hacer ruido ambiental, pero reales, persistentes, como si el metal respondiera a algo que ocurre en el entorno. Cambios en el campo magnético, movimientos profundos del suelo, variaciones de presión atmosférica. La campana reacciona, no como un objeto pasivo, sino como un sensor. Eso es lo que siempre fue. No un instrumento musical, un componente. Y aquí está la parte más inquietante. No haría falta reconstruir toda la red para reactivarla. No al principio. Los sistemas complejos no funcionan así. Basta con restaurar suficientes nodos clave, alinear unas pocas frecuencias, devolver coherencia a una parte del conjunto. El resto tiende a ajustarse solo. Eso no es magia. Es física de sistemas.
Por eso el silencio impuesto fue tan meticuloso. Por eso se eliminaron las campanas grandes y no las pequeñas. Por eso se degradó la afinación en lugar de destruirlo todo. Un sistema parcialmente roto es mucho más difícil de reactivar que uno completamente destruido. Porque parece inofensivo. Hoy, la humanidad busca desesperadamente sincronización, ritmo, conexión. Lo hace a través de redes digitales, algoritmos, flujos de datos. Pero esas redes solo alcanzan la mente, no el cuerpo, no la biología, no la base física sobre la que se construye todo lo demás. El antiguo sistema trabajaba ahí, en lo profundo, en lo que no se puede apagar con un botón. Y quizá por eso fue eliminado. No porque fuera primitivo, sino porque era demasiado fundamental. Las campanas no imponían ideas, imponían coherencia. Y una población coherente no es fácil de fragmentar, no es fácil de acelerar, no es fácil de gobernar mediante el caos. Hoy, las campanas son reliquias, fotografías, atracciones turísticas, pero el metal no olvida. La estructura interna sigue ahí. La memoria vibracional, aunque degradada, persiste. No esperan órdenes, no esperan permisos, solo esperan condiciones. Tal vez no sea casualidad que, en un mundo cada vez más desalineado, más ruidoso y más inestable, estas preguntas empiecen a surgir otra vez. Tal vez no sea nostalgia, tal vez sea resonancia. Un sistema que estuvo activo durante siglos no desaparece sin dejar huella. Y si alguna vez vuelve a activarse, aunque sea de forma parcial, local, accidental, no lo anunciará con palabras, no pedirá atención. Se sentirá, en el cuerpo, en el ritmo, en el silencio entre los pensamientos, porque eso fue siempre lo que las campanas hacían mejor, no hablar, sino afinar el mundo.